Quiero agradecer a la doctora Cecilia Ramírez por esta muy amable invitación a la Fundación Yolando Down. Es un honor para mí estar aquí, es la primera vez que visito este lugar, me siento muy honrado. Como comentaron hace un momento, no soy experto en el tema, pero soy parte integral del manejo interdisciplinario que abordamos mucho a estos niños que tienen síndrome de Down y que, como ustedes bien saben, tienen muchas comorbilidades y que esto es un acompañamiento a lo largo de la vida. Como bien dijo usted hace un momento, a veces ustedes como papás son quienes nos van enseñando en el transcurso de la vida y es así. Yo tengo algunos niños con síndrome de Down y que recientemente estamos diagnosticando con trastornos de espectro autista. Sabemos que esta coexistencia no es tan fácil de diagnosticar, puesto que se sabe que a través del tiempo el solo hecho de decir que un niño tiene síndrome de Down, en automático sabemos que tiene un cierto grado de discapacidad intelectual en grado leve, moderado, severo, y que esto todavía va a dificultar mucho más la sintomatología para hacer sospechar en un niño que tenga trastorno de espectro autista. Si de por sí el solo hecho de hacer un diagnóstico de espectro autista en un rango leve no es nada sencillo, un niño que tiene una coexistencia con un síndrome genético, pues todavía va a ser mayor. Esta va a ser la agenda que vamos a ver el día de hoy. Ay, se nos fue el apuntador, perdón. Quiero, como manera de introducción, lo que ustedes ya conocen, el síndrome de Down, trisomía 21, es la causa más común de esta discapacidad intelectual y se presenta de 12 a 14 nacimientos por cada 10,000 o aproximadamente en uno por cada 800 nacidos vivos, que esto no es nada raro. Se reporta que en 1979 se publicó el caso de un niño con síndrome de Down y autismo infantil porque compartía ciertas características, patrones específicos y déficit en las habilidades de comunicación social, y eso fue lo que llamó la atención para poder llegar a este diagnóstico. Sin embargo, hoy, al día de hoy, en pleno 2025, el diagnóstico sigue siendo tardío. La asociación entre estos dos, el autismo y el síndrome de Down, eran percibidos casi exclusivamente como cariñosos. Por eso era la gran diferencia, la gran dificultad. Son niños, las personas, médicos, en cuanto dicen niño con trisomía 21, de inmediato ven un niño alegre, sociable, amigable, pero cuando sale de este patrón es donde es algo que llama la atención, donde lo habitual sale de la normalidad. Tenemos que pensar que probablemente hay algo más. Por supuesto que tenemos que conocer todo el entorno donde se desarrolla para que nosotros podamos discernir dónde nos encontramos. Gracias. Déjame ver. Sí, creo que está fallando esto. Bueno, a pesar de todo esto, bueno, varios estudios han demostrado una mayor tasa de trastorno de espectro autista en niños con síndrome de Down, pero esto cada vez va hacia arriba, oscila entre el 5 y el 41% a nivel mundial. Eh, es una anomalía cromosómica común y afecta aproximadamente 1 de cada 1,000 personas. Investigaciones recientes que han hecho varios estudios, ensayos clínicos controlados, tamaños de muestra, hay muchos sesgos de los resultados que se están publicando entre estas dos coexistencias, pero algunos metaanálisis han reportado hasta una prevalencia de hasta un 16%, y este aumento va de la tasa de TA, es mucho mayor que el 1.7% en la población general. Me voy a referir TEA cuando digamos trastorno de espectro autista, que también actualmente se maneja como autismo, pero es esa parte, no el espectro, porque hay muchos síntomas que podemos encontrar. A pesar de tener 10 o 100 niños diagnosticados con autismo, pues sabemos que cada uno tiene ciertas particularidades, no siempre va a ser lo mismo. El TEA consiste en un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo. Esa es la diferencia con el síndrome de Down, que es un síndrome genético y que sabemos que puede tener ciertas afectaciones físicas. Sabemos que hay cardiopatías, problemas de tiroides, problemas osteomusculares, la discapacidad intelectual, y el trastorno de espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, donde no vamos a tener esta alteración física, al menos no visible desde las etapas tempranas. Según datos de la CDC, este trastorno afecta aproximadamente a 1 de cada 54 personas. En realidad es muy frecuente. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos diagnosticarlo.
Y otro estudio en Estados Unidos era de 1 de cada 100 niños. Entonces, creo que actualmente las directrices tienen que ir cambiando a través del tiempo. Todo niño que nace con síndrome de Down diagnosticado, tenemos que hacer una pesquisa desde el inicio, tenemos que ir viendo cómo va ese neurodesarrollo, no solamente concentrarnos en la hipotonía muscular, en las situaciones cardiológicas, en las cuestiones graves, tenemos también que ver cómo va su desarrollo. Para eso existen muchas escalas del neurodesarrollo infantil que muchas veces no son aplicadas a niños con síndrome de Down por la discapacidad intelectual que tienen. Entonces necesitamos también que en futuras investigaciones realmente haya esas pruebas estandarizadas en niños con síndrome de Down para que los resultados todavía sean mejores. La siguiente, por favor. El debate sobre qué criterios e instrumentos deberían utilizarse para diagnosticar TEA en el síndrome de Down ha sido objeto de algunos estudios, ya que las herramientas generalmente utilizadas se han validado considerando individuos que no presentan síndromes específicos, pero que sí presentan diferentes niveles de desarrollo. Además, estas herramientas no excluyen a las personas con trastornos funcionales como las presentes en el síndrome de Down. Y aquí en el cuadro azul del lado izquierdo, aquí nosotros como profesionales debemos considerar si el funcionamiento social comunicativo de las personas corresponde con su nivel básico de desarrollo. Yo creo que ese es una como principal dato o interés a destacar, si esa comunicación, esa habilidad comunicativa que tiene el niño en el primer año de vida realmente corresponde con lo que le toca. Sabemos que la sonrisa social, el fijar mirada, el seguimiento visual, eso lo podemos ver desde los 2, 3 meses de edad en un neurodesarrollo normal. Pero ¿qué sucede si a los 6, 7 meses nuestro bebé no está poniéndonos atención, no hace ese contacto visual, no tiene ese seguimiento visual? Esa es una bandera roja de que algo está sucediendo en esa esfera de comunicación social. Gracias. En ausencia de una perspectiva del desarrollo, los retrasos que son síntomas de un trastorno social como el TEA pueden malinterpretarse. La siguiente, por favor. Por lo tanto, aquí es algo bien interesante. Tenemos que favorecer las intervenciones tempranas. Yo no sé si mi niño en algún punto va a desarrollar trastorno de espectro autista, pero todo niño que tiene un síndrome genético, todo niño que nace con una condición específica, necesitamos darle ese seguimiento neurológico del neurodesarrollo. Sabemos que el pediatra es quien toma la batuta, el pediatra es quien se va a encargar de derivar a diferentes especialistas según lo requiera, pero los hitos del desarrollo es parte fundamental que debemos conocer todos y creo que es importante desde la primera consulta pediátrica brindarles a ustedes una hoja donde vengan cómo se va a ir desarrollando los hitos a través de cada mes. El primer año de vida los niños van cambiando mes con mes el desarrollo. ¿Cuáles son las esferas o los grandes dominios que nosotros tenemos que evaluar? La esfera social, la esfera cognitiva, el lenguaje expresivo, el lenguaje receptivo, la motricidad fina y la motricidad gruesa, y cada uno de estos 6 dominios tiene sus subdominios. Pero si nosotros vamos conociendo lo que le toca adquirir a nuestro bebé cada mes, si pasan 2 meses y no lo ha adquirido, algo está sucediendo y tenemos que investigar qué está pasando ahí. Entonces, todo esto habla de estas relaciones tempranas de los hitos del desarrollo. La siguiente, por favor. Se han utilizado herramientas para detectar signos de autismo en los primeros meses de vida del niño. La siguiente. Hay estudios sobre los primeros signos de riesgo de autismo. Hay herramientas que son de cribado solamente, que me van a decir si pudiera tener mi niño algún dato de alarma, le voy a aplicar una herramienta de cribado y voy a saber de qué se trata, si entra en ese posible riesgo y si lo voy a derivar o lo sigo vigilando en el tiempo. Herramientas de diagnóstico son diferentes escalas que se aplican, son pruebas estandarizadas que son aplicadas por profesionales que están certificados y que a pesar de la gran experiencia que tienen en la aplicación de estas pruebas, muchas veces es difícil discernir si realmente estamos ante un niño con un trastorno de espectro autista, un trastorno generalizado del desarrollo, o simplemente tiene estos rasgos de una sospecha de trastorno de espectro autista, pero no entra en el diagnóstico. Sin embargo, si estamos en ese límite en donde no cumplió con criterios de un trastorno de espectro autista,
pero trae estos rasgos y es algo que nos ha llamado la atención, se tiene que dar la intervención. Y la intervención es interdisciplinaria. Si requiere algún tipo de terapia específico, se lo vamos a brindar. También existen herramientas que evalúan a los niños durante el primer año, pero pocos antes del primer año de vida. La identificación de estos signos de temprano de riesgo de autismo puede conducir a intervenciones en el momento más oportuno y con mejores resultados. Esta es la herramienta de cribado que comentamos. Ahí está. Bueno, este es un cuestionario de autismo infantil modificado, el MCHAT, que se utiliza para todos los niños quienes tienen esta alta sospecha. Pero recordemos que no es exclusivo para quienes tienen algún trastorno funcional o algún síndrome genético, alguna característica específica, pero son las herramientas con las que contamos y tenemos que utilizarlas. Entonces, tenemos aquí en el número 1, perdón si no se alcanza a distinguir muy bien, pero se las voy a leer. ¿Disfruta su hijo cuando se balancea, se le hace saltar sobre sus rodillas? Y la pregunta es sí o no. Otro número, aquí tenemos en el lado derecho las instrucciones y los ítems que vamos a evaluar. Y si se dan cuenta, en el número 2, 7, 9, 13, 14 y 15 están en negrilla. Estos son como los datos pivote de esta prueba, que si están positivos hay una alta sospecha de la posibilidad de que pudiéramos estar ante un trastorno de espectro autista. El número 2 dice, ¿muestra su hijo interés por otros niños? Número 7, ¿utiliza su hijo alguna vez su dedo índice para señalar? El 9, ¿le acerca a su hijo alguna vez objetos para enseñárselos? El 13, ¿le imita a su hijo? 14, ¿su hijo responde cuando se le llama por su nombre? 15, si usted señala un juguete al otro lado de la habitación, su hijo voltea. Entonces, esto está en negrilla y esos son como los parámetros importantes para saber si estamos ante la sospecha y poder derivarlo. Ahora, tenemos también esta parte de que dicen, tenemos muchos papás que dicen, no, es que sí muestra interés por los niños, está ahí jugando con ellos, pero en realidad no está jugando con ellos, está cercano a ellos. Los demás niños están jugando y ellos pueden estar corriendo alrededor, pero en realidad no están interactuando y sobre todo no hay un vínculo. Perdón, no hay un vínculo. Ese es algo importante. El niño que no crea un vínculo con otro par, algo está sucediendo que tenemos que evaluar. Así como el doctor hace un momento nos dijo de los adultos que si alguien se queda en su casa y ya no está saliendo cuando previamente era social, aquí el niño si no se integra y no hace el vínculo, ese es un dato de alarma importante, además de los que ya comentamos. La siguiente. Esta es la herramienta más utilizada y estudiada de cribado para trastorno de espectro autista, y está recomendado por la Academia Americana de Pediatría. La siguiente, pero esta se recomienda realizar entre los 18 y los 24 meses de edad. Entonces se dan cuenta cómo hasta ese momento están validadas y estandarizadas estas pruebas. Sin embargo, creo que si es lo que tenemos, pues vamos a aplicarlo, ¿no? Desde antes podemos hacer estos cribados y aquí vienen las puntuaciones. Si hay una puntuación total de -3, no se necesita seguimiento a no ser que exista algún riesgo adicional. El puntuación de 3 a 7 va a depender, se envía al especialista para diagnóstico y tratamiento o se aplica o se da un tiempo, se cita nuevamente y se aplica la escala de seguimiento del mismo MECHAT. O la puntuación de mayor de 8, no hace falta realizar la entrevista de seguimiento, se envía directamente a donde se requiere. Esta es otra que es la siguiente, que es la escala de clasificación de autismo infantil. Existen varias que se pueden aplicar. El MCHAT es como, digamos, la de consultorio, la que podríamos capacitar incluso a los maestros, papás, para que se puedan aplicar e identificar. Estas son ya que requieren un poquito más entrenamiento riguroso para no caer en esos falsos positivos que también sucede frecuente. Entonces, tenemos esta escala de clasificación de autismo donde evaluamos diferentes dominios. El 1 es la relación interpersonal, 2, imitación, 3, respuesta emocional, 4, el uso del movimiento corporal, uso del objeto, si realmente tiene juego imaginativo, le doy un juguete y realmente un coche, en el caso de un niño, rueda el coche o dos coches los choca o los forma,
o simplemente lo voltea, lo gira y lo avienta y utiliza otro juguete y no utiliza ese juego imaginativo. La respuesta visual, la 8 la respuesta auditiva, la 9 la respuesta del gusto, olfato, tacto, el 10 temor y nerviosismo, el 11 comunicación verbal, el 12 comunicación no verbal, 13 nivel de actividad, 13 nivel de consistencia de respuesta intelectual y 15 impresiones generales. Si se dan cuenta, esta es una prueba más completa. Este cuestionario es más completo de lo que es el MCHAT. Entonces, esto por supuesto que ya tendría que aplicarlo a alguien que tiene como esta experiencia, y los grados de severidad igual son puntuaciones mínimos, ausencia de síntomas de desorden del espectro autista, síntomas leves o síntomas severos. La siguiente. La necesidad de intervenciones tempranas. Estas intervenciones pueden prevenir o minimizar los síntomas de autismo, como la aparición prematura de estereotipos, movimientos o conductas estereotipadas, repetitivas, que no tienen un objetivo, el aislamiento y el retraso en la comunicación. Estos son los síntomas que pueden posteriormente conducir al diagnóstico de TEA, especialmente en niños con síndrome de Down. Por esa razón, a pesar de que las pruebas estandarizadas están en mayores de alrededor de 18 o 24 meses, necesitamos ver cómo está esta parte de esfera social durante el primer año de vida, y eso es lo que nos puede hacer llamar la atención. Es importante comprender cómo identificar signos tempranos de riesgo de autismo en bebés y realizar el diagnóstico de autismo en la población de personas con síndrome Down, dadas las respuestas necesarias en estos contextos. La siguiente. Existen otras pruebas que también están validadas, son estandarizadas, pero también necesita ser alguien que esté certificado, y no solamente certificado, sino que tenga la experiencia de estar aplicando las pruebas. No es lo mismo el niño que no tiene un trastorno funcional adicional o un síndrome genético al niño que de primera instancia se sospecha el trastorno de espectro autista. De por sí, cuando cae en esa línea tan delgada de que si eso no es, un niño con síndrome de Down, tenemos que tener mucho cuidado para poder realizar esta evaluación. Entonces, solo es para mostrarles el que esta es la escala de observación para el diagnóstico del autismo, el A22, la siguiente, y el ADR, que es la entrevista para el diagnóstico de autismo, y esta va a recoger los siguientes puntos de interés: interacciones sociales recíprocas, lenguaje, comunicación y conductas e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados. Entonces, son pruebas que se aplican no en una sesión, sino se tienen que dar citas para poder hacer la evaluación. Tienen ciertos tiempos en los que se aplica, y pues tenemos muchos papás que nos dicen, no, es que eso sí lo hace en casa. Pues probablemente sí, tal vez intermitente, pero en el momento que se aplicó la prueba, pues no se vio el objetivo que se está buscando. Pero también tenemos el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, que va en su quinta edición, y cada determinado tiempo va cambiando, y los consensos de los expertos. Aquí este apartado del 50 es donde se menciona el trastorno del espectro autista. La siguiente, por favor. Y estos son, solo por mencionar, los criterios diagnósticos. Si quieres, seguimos. Otro. Ahí. Sí. Ahí, gracias. Entonces, el DSM-5 de los criterios diagnósticos, la letra A dice deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Entonces viene toda una serie de rubros que tenemos nosotros que evaluar si realmente lo hace o no lo hace. En la letra B, si hay patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, igual vienen sus rubros, y que los síntomas deben estar presentes en las primeras dos fases del periodo. Entonces, tenemos que catalogar el nivel de gravedad, si está en nivel grado 1, si está en nivel grado 2 o si está en nivel grado 3. Y esto vamos a evaluar si está afectada la comunicación social o hay patrones de comportamiento repetitivos y restringidos. Si está en un nivel 1, necesita ayuda, pero si está en un grado 3, necesita ayuda muy notable. Entonces, dentro de estos patrones de conducta repetitivos, algunos de mis niños que tengo con síndrome de Down se autoestimulan, incluso van a la escuela, lo hacen, entonces están trabajando mucho en esa parte, y esto
es algo que llamaba la atención desde antes hasta que se hizo el diagnóstico. Esto es parte de lo que se refiere en la literatura de los niños con síndrome de Down y la coexistencia con espectro autista, de que puede ser un patrón repetitivo y estereotipado. Así. Estos niños suelen presentar un retraso considerable en el diagnóstico de trastorno de espectro autista, lo que puede resultar en estrategias inadecuadas. La siguiente. Y bueno, este es un estudio donde se utilizaron estas herramientas, como las que ya vimos, la evaluación de la entrevista del ADR y otro que es un esquema de observación diagnóstica del autismo prelingüístico. Y ahí lo que evaluaron fue a niños y adultos no verbales con limitaciones intelectuales graves y profundas. 13 de estas personas con síndrome de Down y deficiencias intelectuales graves, solo 5 cumplieron con el criterio para un trastorno de espectro autista. A pesar de que fue una pequeña muestra, demostró que no todas las personas con impedimentos intelectuales graves serán diagnosticadas con TEA. Entonces, ahí es donde está un punto bien importante. Todos esos niños que tienen una discapacidad intelectual severa, casi siempre podrían pensar que podría tener un trastorno de espectro autista y no es así. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos también en no hacer un sobrediagnóstico. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el perfil de las personas que tienen espectro autista y coexisten con síndrome de Down? Y con las que aquellas que solo tienen síndrome de Down. Estos datos demuestran que las personas con TEA y síndrome de Down presentan mayor retraimiento social, comportamientos agresivos y ansiedad, y menor participación social que los niños con síndrome de Down. Ahí está el dato importante. Además, las personas con ambos diagnósticos muestran niveles más bajos de funcionamiento adaptativo y niveles más altos de comportamientos repetitivos y estereotipados en comparación con quienes solo presentan síndrome de Down. Entonces, conductas estereotipadas, repetitivas, patrones poca flexibilidad y la habilidad de comunicación son parte importante de este diagnóstico. En las edades tempranas, cuando las habilidades de comunicación verbal aún se están desarrollando y especialmente en casos de síndrome de Down, ya que se espera un retraso en la comunicación en estos casos, que es lo que sabemos. Estas características estarán más relacionadas con los aspectos cualitativos de la comunicación, atención compartida, interés, contacto visual e imitación. Esto es importante. También pueden presentarse movimientos repetitivos y estereotipados. La siguiente. Y en niños mayores, cuando el habla ya está presente, se espera un habla más estereotipada y repetitiva. Cuando el habla está ausente, se observa limitación o ausencia de gesticulación con objetos comunicativos, con objetivos comunicativos. No hay este lenguaje no verbal, o sea, el niño simplemente no se comunica. También se puede observar mayor agresividad en el contacto social, falta de juego simbólico y funcional, así como una tendencia a alinear objetos e intereses restringidos. La siguiente. Para realizar este diagnóstico en esta coexistencia de trastorno de espectro autista y síndrome de Down, también es necesario considerar la interferencia de los factores asociados con el síndrome. Las afecciones sensoriales, como la pérdida auditiva, las dificultades motoras, como la hipotonía, pueden afectar la fluidez y la rapidez de las conductas sociales y comunicativas de estas personas. Estos signos se identifican mediante métodos de cribado, que son todos los cuestionarios que ya vimos. Hay que saberlos interpretar, si no, de lo contrario estaríamos ante una sobreinterpretación. Y además se ha sugerido que estos pacientes presentan déficit en funciones ejecutivas, que afectan las relaciones sociales y comunicativas, pero de forma diferente a los problemas de reciprocidad asociados al autismo. Hay algo importante aquí en cuanto a la diferencia del cerebro de un niño con trastorno de espectro autista y un niño con síndrome de Down. En los estudios que se han visto en niños con síndrome de Down, se observa que el volumen cerebral se va reduciendo, o sea, va teniendo una atrofia cerebral y principalmente esto de las funciones ejecutivas que está a nivel de los lóbulos frontales. Y en los niños con trastornos de espectro autista nos habla de las fallas de la conectividad. El cableado eléctrico no se desarrolló de forma adecuada, sí pasa la información, pero pasa de forma errónea. Desafortunadamente es algo que no podemos corregir, pero el volumen cerebral, a diferencia de los niños con síndrome de Down, alrededor de los 3-5 años hay un volumen cerebral mayor, pero con mala conectividad. Por eso la teoría de los conectomas. Y por eso esta parte de las terapias que se están brindando para tratar de ofrecerle
estos patrones de hábitos, de habilidades sociales, comunicativas, para tratar de mejorar a estos pacientes. La siguiente. Entonces, estas son las señales como generales de alerta que tenemos que pensar en un niño que tiene autismo. Ausencia de conducta de mostrar, no coordinación de recursos comunicativos, baja respuesta al nombre, ausencia de conducta de señalar y bajo contacto ocular. La siguiente, por favor. Y estos son como las diferencias que podemos encontrar entre un niño con síndrome de Down y un niño con autismo. Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético. El autismo es un trastorno neurobiológico del neurodesarrollo. Las causas genéticas, trisomía 21, sabemos que está el trisomía 21, el mosaico por translocación. El autismo, diversas causas, teorías infecciosas, toxinas ambientales, la siguiente. Y bueno, tenemos el perfil de un niño con síndrome de Down, los aspectos intelectuales, de personalidad, los rasgos físicos, los problemas sensoriales, los problemas de lenguaje, comunicación y habilidades sociales, pero que no tienen conductas estereotipadas o repetitivas como en un trastorno de espectro autista, y no hay impedimento del habla, lenguaje y comunicación. Sí hay un retraso en la adquisición del lenguaje, pero la habilidad comunicativa tiene que estar presente, lo que no tiene un niño con trastorno de espectro autista. La siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué podemos diferenciar el trastorno de espectro autista, síndrome de Down, del autismo o el síndrome de Down solos? En comparación con las personas con síndrome de Down sin autismo, es más común que las personas con síndrome de Down y TEA presenten dificultades con la comunicación, el compromiso social, las sensibilidades sensoriales y los desafíos conductuales, comportamientos restringidos o repetitivos y desafíos cognitivos significativos que resultan en velocidad de procesamientos más lentas. En comparación con las personas autistas, es más común que las personas con síndrome de Down y TEA mostrar más interés social en sus compañeros, tienen desafíos cognitivos más significativos, tienen velocidades de procesamiento más lentas que pueden malinterpretarse como terquedad y muestran conductas repetitivas menos graves que aquellos con autismo únicamente. Entonces tenemos el diagnóstico dual, síndrome de Down y trastorno de espectro autista, y me gustó compartir esta información que dice: cuando se crían hijos con necesidades especiales, la vida es una constante etapa de adaptación de cambios y nuevos retos, a veces temporales y a veces permanentes, cuando vienen acompañados de un diagnóstico dual. Como sea, enfrentar los hechos es el mejor modo de tomar control para darle a nuestras familias un buen futuro. Y esto habla de la resiliencia familiar que tiene y lo que ustedes pues mejor que nadie saben. A modo de resumen, aunque no se puede identificar una herramienta así específica, adecuada para evaluar el TEA con el síndrome de Down, por lo que ya habíamos comentado de que no hay estas pruebas estandarizadas en niños tan pequeños, no debe centrarse únicamente en los resultados de las pruebas. Tenemos las pruebas, las aplicamos, pero también tenemos que ver más allá de las pruebas. Las pruebas solamente nos ayudan para saber dónde estamos en ese momento, pero tenemos que ver más allá de las pruebas, empezar a investigar alrededor del entorno escolar, familiar, etcétera, para saber qué hay más allá y de qué manera podemos ayudar. La experiencia clínica y la evaluación interdisciplinaria permitirán una mejor comprensión de si existe alguna diferencia cuantitativa en la interacción social y el deterioro cognitivo que justifica un segundo diagnóstico de TEA en el síndrome de Down. Es imperativo una evaluación e intervención temprana en los casos de TEA asociado al síndrome de Down, ya que estos son determinantes para una mejor calidad de vida. Signos de alarma, banderas rojas que tengamos en el primer año de vida, aunque no podamos como aplicar las pruebas, pero un niño que no hace contacto visual o que es muy intermitente y que no tenga esa habilidad de tratar de comunicarse, tenemos que empezar a hacer intervenciones. La siguiente. Es importante destacar la necesidad de evaluar los signos de riesgo de autismo en el primer año de vida para poder analizar los aspectos cualitativos de la interacción social y así iniciar una intervención más oportuna. Las personas con síndrome de Down o el trastorno de espectro autista, y especialmente aquellas con síndrome de Down y TEA coexistente, comúnmente presentan síntomas conductuales y psiquiátricos que pueden afectar la calidad de vida y suponer una carga mayor para los cuidadores.
Si bien el pilar del tratamiento en estas dos entidades se centra en terapias educativas y conductuales, los tratamientos farmacológicos pueden utilizarse para reducir la carga sintomática. Existe escasez de evidencia, ensayos clínicos y las decisiones clínicas a menudo se extrapolan de la evidencia y la experiencia de las personas con TEA o discapacidad intelectual. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el niño con síndrome de Down, habilidades, tienen tono muscular bajo, entonces van a empezar a trabajar toda esta cuestión del tono, terapia de lenguaje, terapia sensorial, terapia neuropsicológica, mejorar todas estas habilidades de memoria de trabajo, atención, flexibilidad mental, estrategias cognitivas. Y las intervenciones conductuales para el TEA se dirigen al aumento de la independencia funcional de las personas en el espectro autista. Yo creo que eso es un objetivo importante a largo plazo, que tengan esa independencia funcional. Hay un modelo que es el modelo Denver, pero este se aplica a niños para trastorno de espectro autista. No es un modelo de terapia enfocado para niños con síndrome de Down. Y este es a partir de los 12 meses y los 3 años y puede continuar hasta los 4 o 5 años. A pesar de que no está diseñado para trastorno de espectro autista, pero creo que es una herramienta más que se puede utilizar. Como podemos observar, la siguiente por favor, hay una gran diversidad de estrategias de intervención que se pueden utilizar. Y recordemos que no estamos ante una receta de cocina. Cada niño es diferente, cada familia tiene sus propias necesidades y necesitamos saber cuál terapia le funciona mejor a cada niño. Y como todo, empezamos con una base. Si en el camino vemos que no observamos grandes cambios, vamos haciendo los cambios oportunos y el trabajo de equipo es bien importante. Por supuesto, el acercarnos con todo el equipo de terapeutas, de todo lo que acabamos de ver, terapeutas físicos también, pediatras, etcétera, y por supuesto ustedes, creo que es el éxito de que podamos llevar adelante a estos niños. La siguiente. A manera de conclusión, el diagnóstico aún se realiza tardíamente, alrededor de los 3 años, a pesar de que los síntomas están presentes en los primeros años de vida. Entonces ya no se nos fueron 3 años por lo menos, pero en realidad se están diagnosticando alrededor de 4, 5, 8 años. Entonces, sobre todo en aquellos que tienen rasgos leves y que no se ha determinado cuál podría ser. Para diagnosticar el TEA y síndrome de Down, los profesionales clínicos deben seleccionar herramientas adecuadas, realizar análisis del desarrollo y funcionamiento intelectual, realizar observaciones directas y analizar la comunicación, interacción social y todo lo que hemos hablado. Por lo tanto, el TEA, cuando se identifican signos tempranos de riesgo de este trastorno y la intervención se realiza durante el primer año de vida, las probabilidades de éxito de la terapia son mayores. Intervención temprana, creo que ese es el mensaje que tenemos que llevarnos. Y les quiero mostrar este video. Hola, soy Mara Fernanda. De un paciente. Esta es una historia de amor. Quiero que lo escuchen, por favor. Transformación. Esta historia comienza con mucho miedo. La llegada de Matías fue inesperada. No era un hijo planeado ni buscado, pero sí fue recibido por una pareja que se amaba profundamente, mi esposo Andrés y yo. Al principio del embarazo viví un duelo interno. Me costaba mucho aceptar que ese bebé había sido deseado. Pero con el paso del tiempo, Andrés y yo decidimos dar ese paso y traerlo al mundo. Poco a poco empezamos a construir nuestro mundo en torno a ese pequeño que venía en camino. Andrés es una persona brillante, con un coeficiente intelectual más alto que el promedio. Naturalmente, soñaba con tener un hijo con quien compartir su inteligencia, su pasión por aprender y, por supuesto, su amor por el fútbol. Yo, por otro lado, siempre he sido muy trabajadora. Perdí a mis papás muy joven, desde entonces el trabajo se convirtió en mi refugio y en mi forma de sobrevivir. Trabajé hasta el último día del embarazo y el 22 de junio a las 9:55 de la mañana nació Matías. Habíamos planeado un parto en agua, estábamos ilusionados, pero el trabajo de parto fue largo, doloroso y no hubo dilatación. Todo lo que planeamos se vino abajo. Hice ser sedada y me desperté con mucho dolor, pero lista para recibir a Matías. Matías nació en medio del cansancio absoluto. Lo pusieron sobre un pecho y fue el instante más mágico, hasta que algo se sintió extraño. Murmullos, silencios, me retiraron de mi pecho, pregunté qué pasaba, pero nadie me decía nada. Me pasaron solo a la sala de recuperación, sin compañía
agonía sin respuestas. Vivimos en México desde el año 2012, somos colombianos. En ese momento estábamos completamente solos. Pasé 2 horas ahí, con un único sentimiento, dándome vueltas en mi cabeza. Matías tiene síndrome de Down. Lo más increíble es que nadie me lo había dicho, nadie me lo insinuó. Durante el embarazo jamás tuve ese pensamiento, nunca lo imaginé, no hubo signos, no hubo alertas. Y sin embargo, ese pensamiento apareció como una fuerza indescriptible. Era como si mi cuerpo ya lo supiera, como si mi intuición de mamá me estuviera preparando para algo que aún no entendía. Cuando por fin me llevaron a la habitación de mi esposo y le pregunté, ¿qué tiene Mati? Él me respondió, no sé, esposa, parece que es algo de los ojos. A las 5 de la tarde llegó la pediatra, acompañada de una genetista y un cardiólogo. Sin preámbulos, sin preparación. Así llegó el síndrome de Down a nuestras vidas. Fue un golpe durísimo. Un vuelo. Recibimos muchas llamadas, todas diciendo lo siento, como si alguien hubiera muerto. Y sí, en cierto sentido murió Matías que teníamos en nuestra mente. Murieron nuestras expectativas. Pasaron semanas. Mati no pudo irse a casa de inmediato. Al mes llegó el resultado del cariotipo. Esa noche lloramos, gritamos, sufrimos y al día siguiente, ¿qué creen? Salió el sol. Ese día empezó nuestro verdadero proyecto de vida. Matías con síndrome de Down. Vinieron muchas terapias, médicos, diagnósticos, grupos, información abrumadora. Pero con cada día nos enamorábamos más de nuestro hijo. Descubrimos que era fuerte, luminoso y lleno de posibilidades. Después llegó una discapacidad visual, más cirugías, más retos, y yo seguía trabajando. El trabajo me daba estructura y Matías me daba más fuerza. Entré a la guardería a los 3 meses. Fue una aventura entre trabajo, terapias, enfermedades y más diagnósticos. No ha sido fácil, pero no lo cambiaría por nada. Matías fue creciendo y con él sus retos conductuales. Mordía, jalaba el cabello, empujaba, tenía explosiones de enojo repentinas, a veces parecía no entender límites, otras veces se mostraba frustrado de forma muy intensa ante los cambios o estímulos. Probamos todo, hicimos un trabajo profundo con terapeutas, aplicamos herramientas conductuales, adaptamos rutinas, trabajamos con su escuela, hicimos cambios en casa, intentamos una y otra cosa. Incluso llegamos a probar estrategias no convencionales recomendadas por personas con muy buena intención, pero que no dieron resultado. A pesar de todos los esfuerzos, las conductas persistían. Nuestro neurólogo, con mucho cariño y conocimiento, nos explicó que en algunos casos, cuando las herramientas conductuales no son suficientes, la medicación puede ayudar a que el niño tenga la calma necesaria para integrar lo que aprende. Así, con mucha reflexión y apoyo médico, decidimos probar. Y fue un antes y un después. No lo resolvió todo, pero nos abrió una nueva puerta. Matías pudo estar más tranquilo, más conectado, más receptivo. La medicación, acompañada de todas las herramientas que ya teníamos, nos permitió avanzar de un Matías más funcional, más estable emocionalmente y con un alivio profundo. Pero el pensamiento del autismo nunca desapareció. El pensamiento del autismo permanecía inmune. Y el año pasado, cuando Mati tenía 11 años, decidí hacerlo. Decidí que era el momento de evaluar, de buscar respuestas. Antes de hablar con Andrés, me preparé, leí, investigué y me armé de argumentos. Iniciamos el proceso en un centro maravilloso. Supieron diferenciar lo que es parte del síndrome de Down y lo que no. Y tras una semana de evaluación nos confirmaron. Matías tiene autismo con nivel de apoyo 2. ¿Y saben qué sentí? Alivio. Ponerle nombre a lo que hemos vivido fue revelador. Hoy, después de 12 años, vivimos con un diagnóstico dual, síndrome de Down y autismo. Y me siento feliz de haberlo diagnosticado, porque ahora podemos enfocarnos en cómo él aprende, en cómo siente, en cómo vive. Matías es un niño maravilloso, lleno de vida, de amor, de ganas de aprender, trabaja duro, pero también lo dejamos ser, a su ritmo y en sus formas. Y si mañana llega otro diagnóstico, lo recibiremos, porque lo importante no es el diagnóstico, lo importante es él, su esencia, sus pasiones, su vida. No tengas miedo de evaluar,
Se estima que el 19% de las personas con síndrome de Down también están en el espectro autista. Es una cifra alta, pero no es una condena, es una oportunidad para que tu hijo tenga lo que necesita para alcanzar su máximo potencial. Gracias. Bueno, pues con este video terminamos. Creo que pues en realidad es la admiración, nosotros quienes nos dedicamos de este lado, los profesionistas de salud, pero en realidad quienes llevan todo el trabajo en el día a día son ustedes, y quienes nos comparten la experiencia son ustedes. Y pues yo quiero agradecer, doctora Ceci, muchas gracias, pero sobre todo ustedes por estar aquí. Gracias por compartirnos su experiencia. Aplauso para ustedes. Gracias. ¿Alguna duda? Pues yo solo para aterrizar, creo que nos podemos llevar muchas cosas interesantes de las dos pláticas. Justo ayer en el consultorio encontré una guía de la patología dual, o sea, de autismo y síndrome de Down, y me pareció muy bonita porque dos doctores, uno pediatra y la otra oftalmóloga, tuvieron un niño con síndrome de Down, y ellos mismos tenían muchas dudas junto con su pediatra de varias cosas que veían diferente, pero que a la vez se pueden justificar por la discapacidad intelectual del síndrome de Down. Y esta, de que se puedan juntar las habilidades o la pérdida de habilidades, hace que tengamos diagnósticos tardíos. Y ellos sugerían, decían que lo más importante, como lo dijo el doctor, como especialista, es escuchar a ustedes, porque todos, ¿quién más va a saber de alguien, de un hijo con el que pasan las 24 horas del día? Y la otra recomendación importante era justo tratar de que siempre las personas con síndrome de Down estén con sus mismos pares, porque así podemos identificar cambios en la conducta. Y bueno, también la importancia de no perder el seguimiento médico, de siempre tener un apoyo multidisciplinario, pero justo desde bebés, ir pudiendo captar desde el reflejo de Moro que a veces persiste, que es que hacen las manitas así, o que se retrasen más en la adquisición de habilidades. Y bueno, juntando la plática del geriatra, también de adultos, porque luego hay un rango, y lo hemos visto aquí en nuestra fundación, los adultos de repente pierden el seguimiento médico o ya no tienen tantas vacunas. Recordar que debemos seguir nuestros seguimientos un poco más frecuentes para no perder en vista, pues nada, justo evitar el riesgo de otras comorbilidades. Gracias. Sí. Muchos cuando se nacen hacen estatus de los y va bien hasta que logra la pandemia. La pandemia